Marta Lidia Orellana recuerda que un grupo de enfermeras y médicos de Estados Unidos le abrieron las piernas a la fuerza cuando tenía solo 10 años. Me golpeó, me pegó en la cara y me dijo, déjate, me dijo. Huérfana desde los 6 años, ella fue abandonada en el Hospicio Nacional de Guatemala, después llamado Hogar Rafael Ayao. Cuando salió de ahí, al cumplir 16 años y fue a sacar la tarjeta de sanidad para poder trabajar, se la negaron. Me dijeron, la tarjeta no se la damos, me dijo, porque usted tiene mala sangre. Por décadas, Orellana vivió entre el dolor y el miedo por su mala sangre, sin saber que tras las pruebas médicas a las que fue sometida, había un plan secreto del gobierno de los Estados Unidos. Médicos enviados a Guatemala infectaron a pacientes de instituciones mentales y presos con enfermedades venéreas como sífilis y gonorrea, aunque hubo otros más. En zonas rurales, donde el analfabetismo y la pobreza son parte de lo cotidiano, reclutaban a campesinos e indígenas para que prestaran el servicio militar obligatorio. Algunos de estos jóvenes también fueron contagiados con sífilis en forma premeditada. Lo mismo hicieron con niños del Hospicio Nacional, donde Marta Orellana vivía. Allí los sometieron a todo tipo de experimentos. Yo digo que ya cuando tenía 11 años me sacaron líquido de la columna. A Orellana y a otros niños les sacaron líquidos de la médula espinal después de contagiarlos con sífilis. Las evidencias del polémico programa de pruebas científicas fueron halladas años más tarde en los archivos nacionales de Estados Unidos. Fuimos tras otras huellas. Desde Ciudad de Guatemala viajamos 4 horas hasta una olvidada vereda en el municipio de San Agustín, en Progreso. Aquí hallamos a varios veteranos del ejército. Manuel Gudiel tiene 85 años. Él cuenta que a los pocos meses de ingresar al servicio militar en 1948, comenzó a mostrar síntomas. Las enfermedades lo come a uno. ¿Dónde no se va a afligir uno? Según los documentos confidenciales, sin advertirle de los riesgos, los llevaban a visitar prostitutas que tenían sífilis o gonorrea. Yo nunca pensé eso, después me resultó eso. Federico Ramos, de 86 años, dice que no solo lo contagiaron a él, sino que sus hijos resultaron con algunos síntomas. Sí, casi han padecido de enfermedad. ¿Qué le ha contado su papá de lo que sucedió? Estando allá en el ejército, a ellos lo mandaron a cuidar una base militar de los americanos. A los 3 meses de estar allá, empezaron a hacer esos experimentos con él. Los inyectaban y no le decían para qué. Benjamín Ramos quedó espantado cuando el 10 de octubre de 2010 vio en las noticias que cientos de paisanos suyos podrían haber sido parte del experimento de sífilis y gonorrea. Esas son enfermedades que sufrió él cuando estuvo de alta y nunca fue curado en el ejército. A pocos kilómetros de ahí hallamos a Gonzalo Ramírez, cuyo padre, Celso Ramírez, estuvo como soldado en la Guardia de Honor. Me inyectaban, pero nunca le decían que iba a sanar, ¿verdad? Nunca sí que iba a sanar. Entonces él contagió a mi mamá. Ella murió hace 10 años y su padre un año después. Los dos padecían sífilis. Esa enfermedad parece que fue una cadena porque yo tengo mi hermana también que ella no ve. Otra mi hija también. Los experimentos eran controlados por el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos, aprobados y en complicidad con las autoridades guatemaltecas. Todo se descubrió de manera fortuita al revisar los archivos del caso Tuskegee, un estudio clínico realizado entre 1932 y 1972, cuando infectaron con sífilis a unos 400 pacientes afroamericanos de Alabama. Al revelarse los casos de Guatemala, el gobierno de Estados Unidos pidió disculpas a ese país. Las dos naciones formaron una comisión para investigar el número de víctimas y las consecuencias. Nuestra investigación se basa aquí en los Estados Unidos y estamos mirando documentos y no hemos encontrado a ninguna persona viva para hablar con ella que haya tenido implicación directa en esos experimentos. Valerie Boham es la directora ejecutiva de la Comisión de Asuntos Bioéticos, a quien el presidente Barack Obama encargó la investigación.
Había presos, gente en un asilo mental, soldados, trabajadoras sexuales y niños implicados. Así que estamos documentando todas estas poblaciones en los expedientes que estamos revisando. Hablamos con Pablo Werner, director de la Defensoría de Población Vulnerable de la Procuraduría de Guatemala. Pues nosotros comenzamos a indagar, que es nuestro deber, porque vemos realmente violado un derecho humano. Es atentatorio a los derechos humanos. Y en base a eso comenzamos nuestras investigaciones. Según Werner, el número de infectados se acerca a los 1.500. Sus investigadores descubrieron detalles, por ejemplo, que los médicos dividieron a los pacientes en grupos. Se trabajó la inoculación directamente con un seguimiento médico de control de laboratorios para ver el curso de la enfermedad y los impactos y efectos que tenían los tratamientos. Los experimentos fueron selectivos. Otro grupo que se le dejó correr la enfermedad sin tratamiento y un tercer grupo pues que se perdió y que no recibió ni tratamiento ni seguimiento de ninguna naturaleza. Abogados de ambos países demandaron al gobierno de Estados Unidos y esperan compensaciones económicas para los sobrevivientes y descendientes. Manuel Gudiel murió la semana pasada por la secuela de la sífilis. Por su parte, Orellana espera ayuda en medio de su pobreza. Yo le digo a mi hijo que como nada se queda oculto aquí en la tierra, ¿verdad? Todo se llega a saber. Pues, no sé, le digo yo que Dios todo lo mueve, pues. En cambio, Federico Ramos está convencido que lo que le hicieron a él era parte de su misión militar. Es la obligación, ¿verdad? Es la obligación prestar su servicio.